Son las 8:36, continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat de Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días. Sí, a la abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y no sé cómo nombrarte en relación a Janet Jara. ¿Vocera puede ser? ¿Vocera? Sí. Muy bien, vocera. De la Hasta que ella anuncie su nuevo comando y ahí ella dispondrá si es necesario hacer lo que sea necesario y la vamos a estar apoyando. Ya, esa es la típica respuesta, ¿eh? Mientras Sí, la candidata, bien, donde la candidata estime que puedo ser útil. Yo puedo ser útil, claro, donde sea. Laura Albornoz, muy bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, querida Montserrat, un gusto verlo. Igualmente. Y al director ejecutivo del CED, del Centro de Estudios del Desarrollo, Claudio Pérez, muy bienvenido, Claudio, como siempre, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Muy buenos días, Montserrat. Un gusto, Laura. Gracias, Patricio. Gracias, Claudio, bienvenido, Laura también. Y bueno, para entrar rápido en materia, a propósito de la conformación de los comandos, porque había expectación, o del comando de Janet Jara en particular, había expectación el día de ayer sobre anuncios que se podían hacer. En algunos medios se venía adelantando que el jueves, ayer, era un día clave para aquello. Se sabe también a través de el reporte de otros medios que se va a esperar a la definición de la democracia cristiana que está vinculada con aquello. Pero bueno, hubo algo ayer, Laura, quería partir contigo, que llamó mucho la atención, y es que el presidente del PC, Lautaro Carmona, en otra radio, si no me equivoco fue la Radio Infinita, anuncia que Bárbara Figueroa va a integrar este comando, que es algo que igual uno podría haber esperado, ¿no? Que va a ser una suerte de enlace entre el Partido Comunista y la candidatura de Janet Jara. Pero llama la atención porque después la misma candidata manifiesta su incomodidad con este anuncio que le correspondía a ella, ¿no?, hacerlo, y se suma a otras situaciones que incluso ocurrieron antes de la primaria, donde el mismo Daniel Jadwe, ustedes se acordarán, en su momento anunció que ella iba a suspender su militancia. Como que siempre hay personas hablando por ella, ¿no? Es un supuesto que ahí, Laura, te lo dejo para que entregues tu opinión al respecto, ¿no? Y cómo eso afecta o no la campaña de la candidata. Mire, me tocó trabajar con Michelle Bachelet en su campaña número 1, en las dos, pero en la primera, y también se decía exactamente lo mismo, hay hombres hablando por ella. Yo creo que los que sufren tentación de poder hablar o anunciar cosas que le corresponden a la candidata tendrán que evaluar si está bien o mal. Yo tiendo a empatizar con lo que manifestó la candidata, y es que las mujeres hace hartos años que hablamos solas, y que podemos efectivamente dar cuenta cuando lo estimemos necesario de lo que está sucediendo en política, en la academia, en el parlamento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo me quedo con esa. Yo creo que todavía hay ciertas prácticas que están instaladas en todas las dinámicas, en todas las esferas del saber, de la actuación de las personas en el ámbito público y privado, pero yo preferiría tomar esto con calma. Me parece que lo que ella señaló es lo correcto y vamos a esperar que ella haga los anuncios que le corresponden solamente a ella. Es súper difícil. Bueno, aquí Laura ha sido clara. Además, agregar que más temprano estuvimos a Bárbara Figueroa, que también habló del tema, ¿no? Bárbara Figueroa dice que es estoy citándola, no es mi opinión, estoy citando a Bárbara Figueroa. Dice que es una polémica artificial, que en realidad no es que Lautaro Carmona haya tenido la intención de anunciar la presencia de Bárbara Figueroa en el comando de Janet Jara, sino que respondió a un trascendido que había sido publicado previamente por la prensa y que le fue citado por la persona que le entrevistó. Yo solo quiero agregar una cosa, que existe tanta expectativa, y esto es normal y está bien. La prensa está haciendo su trabajo. Pero me contaban que el día anterior en el comando había poco menos que paparazzi sacando fotos de quién entraba al comando, quién salía, y parece que justamente además Bárbara entró porque fue a dejar alguna cosa, no sé qué. Entonces también viene un poco a complementar un poco este nivel de como expectativa de lo que pasa en las campañas. Me imagino que a los otros candidatos le pasa exactamente lo mismo, son las dinámicas propias previas a la inscripción, así que yo también, al igual que Bárbara, no dramatizaría esta situación. Sí, y voy a algo que se preguntaba ella, se preguntaba con un micrófono al aire por una radio, Claudio, así es que es una pregunta que nos interpela.
Ella se preguntaba si este interés, para decirlo en sentido positivo, mediático, por la constitución del comando de Janet Jara y también por su programa, si era algo normal, natural, que corresponde al interés que obviamente produce una de las candidaturas con probabilidades de pasar a segunda vuelta, o si habría ahí algún tipo de sesgo, porque decía ella que no ocurría lo mismo con ni los programas, ni los comandos de Evelyn Matei, ni José Antonio Kast. Bueno, es lo que plantea Bárbara, ahí quería preguntarte cómo lo ves. Bueno, yo creo que es natural que sobre todo con una candidatura que gana una primaria, que enfrenta precisamente un desafío bien importante de poder concitar y aunar todo el apoyo de la izquierda y la centroizquierda, es muy expectante por parte de los distintos medios, yo diría que de la ciudadanía en general, de cómo va a ser la integración de su comando. Hay otras candidaturas que ya vienen hace rato, que ya uno conoce las dinámicas propias, conoce cómo estructuran sus comandos, va conociendo nombres. La candidata Matei, por ejemplo, ha tenido cambios importantes en su comando. Entonces, a mí me parece lógico que respecto a la candidatura de Janet Jara exista bastante expectación de la forma en que se va a generar ese comando. Ahora, lo que a mí me parece lógico es que este es un comando que articula, gestiona la propia candidata, y yo creo que hay que esperar con los tiempos que sean necesarios. Ella seguramente está esperando distintas definiciones, distintos espacios, están distintas conversaciones. Y yo creo que también hay que respetar ese espacio y que efectivamente la candidata Janet Jara pueda anunciar con toda libertad quiénes van a integrar su comando, quiénes son los nombres que le van a permitir precisamente aglutinar la mayor cantidad de electorado, la mayor cantidad de fuerza electoral para enfrentar un proceso electoral que es bastante complejo, pero que tiene que tener toda la libertad que sea necesaria, creo, de una candidatura como lo que representa Janet Jara. Bueno, tuvimos esta semana varios debates o instancias que finalmente terminaron convirtiéndose en debates presidenciales. Tuvimos la cumbre del Salmón a principios de semana, tuvimos también el de los dueños de camiones ayer y el de la Cámara de Comercio de Santiago ayer en la noche, donde se vio un contraste de posiciones bien elocuente entre Janet Jara y José Antonio Kast. Estuvo mucha atención puesta en ellos, ¿no? Con una Evelyn Matei ahí que de repente queda media desdibujada entre medio. Ella también trata como de entrar en una dinámica que no sé si funciona, en términos comunicacionales por lo menos. Y ahí, Laura, te quería preguntar cómo has visto el desempeño de los distintos candidatos. Sabemos que obviamente Jara es la tuya, pero en estos debates, ¿no? ¿Cómo ha sido el tono también, en algunos casos, bien acalorado, con Jara y José Antonio Kast? Yo considero que hemos logrado efectivamente abordar los temas que le interesan a cada una de las instituciones que nos han invitado a los debates. En primer lugar, en la conferencia o el summit, como se dice, del Salmón, hubo un buen espacio para presentar propuestas respecto de las necesidades, y no solamente con la gente del summit o la industria, de las necesidades de la industria salmonera, sino que particularmente y después, porque no fue una sola actividad en Frutillar, sino que fuimos a Puerto Montt, estuvimos en Angelmó, conversamos con los pescadores artesanales, conversamos con las mujeres pescadoras artesanales, que son demandas distintas, y tuvimos reunión también con los ciudadanos. Es decir, fue una agenda bastante más completa que solo este debate del cual estamos hablando. Se logró analizar algunos de los aspectos que le preocupan a la industria salmonera y que tiene que ver muchas veces con la regulación excesiva, según ellos, y la necesidad de protección del medio ambiente, la necesidad de revisar los procedimientos para hacerlo más rápido y con ello fomentar la inversión, la necesidad de dar tranquilidad a la industria respecto de nuestro foco puesto en el crecimiento. Lo mismo pasó ayer un poco con los transportistas y finalmente, al final del día, con la Cámara de Comercio de Santiago, que tengo que decir de paso que tiene una maravillosa presidenta, una mujer además de apellido Vial, que me sorprendió por su capacidad de diálogo y de conversación, lo que viene a demostrar, además que compatibilizo con otra noticia, que se aprobó la ley de integración de las mujeres en los directorios de la empresa y vemos que esto está teniendo buenos resultados. Pero no, yo la verdad es que no vi más que lo tradicional. No hay que olvidar que José Antonio Kast está
su tercera candidatura presidencial, el tono, los tipos de broma, el tipo de eslogan que usa, son, yo no diría repetidos, pero como ha sido 3 veces candidato, lo hemos escuchado en otros debates. Por lo tanto, yo escuché más de lo mismo, los mismos focos, y no hubo interpelaciones, salvo efectivamente algunas aclaraciones de estereotipos. Me quedo con el último debate, cuando con 2 cosas. Una, cuando la candidata dijo: no se preocupen, no los voy a expropiar, frente a estos estereotipos que se construyen respecto del liderazgo o de un gobierno, como hemos tenido tanto de la recuperación democrática, pero encabezado con una persona que milita en un partido político. Y después afirmó: no soy Maduro, no soy Chávez. Sería bueno romper con los estereotipos. Soy una mujer chilena de tomo y lomo, y me parece a mí que en ese contexto fue interesante, porque hubo muchas propuestas respecto de la industria, del comercio, la necesidad de crecer y particularmente de tener un país en calma, tranquilo, en donde las personas puedan sentir no solamente que llegan a su casa seguros, sino que además logran llegar a fin de mes, que se ha convertido ese sí en un eslogan de nuestra candidata. Sí, hay un dilema para Evelyn Matei, Claudio, que te quería preguntar, que ayer se lo preguntábamos acá a Pauline Cantor, que es partidaria, por supuesto, de la candidatura de Matei, que lo hablábamos también, Monse, en la semana, luego de que fue esto que la misma Pauline llamó el encuentro de los salmones, que me pareció una manera graciosa de decirlo. Que es que el mismo comando de Evelyn Matei emanó una minuta como conclusión del debate que se filtró, donde decía: Evelyn Matei fue la candidata que mejor argumentó, la más preparada, pero es la que menos repercusión produce en lo que dice, ¿no? Y si uno tiende a ver en las redes sociales, soy sincero, no tengo un estudio, es una percepción personal, ¿no? Se viralizan mucho más los dichos de Kast y de Janet Jara que los de Evelyn Matei, ¿no? Yo le preguntaba ayer a Pauline Cantor, bueno, qué bueno que la candidata es la más sólida según el diagnóstico que ustedes hacen, pero ¿de qué sirve si las elecciones se ganan con votos, ¿no? Justo estaba ahí en el panel Claudio Francis Espinosa, que además es académica especialista en comunicaciones, que, claro, le planteaba eso, ¿no? Que las elecciones se ganan persuadiendo, y si lo que uno dice no trasciende, es más difícil. Bueno, quería preguntarte sobre esto, porque en parte tiene que ver con el diseño de las candidaturas de Kast y Jara, pero en parte también con cómo la ciudadanía lo está percibiendo. Se está instalando una suerte de construcción dual, ¿no? Donde hay una tercera que parece no entrar o no tener la misma capacidad performativa, y así sucesivamente, lo cual es muy complicado en la medida que se empieza a cristalizar, ¿no? ¿Cómo es el tema con la candidatura ahí de Evelyn Matei y en el momento por el que está pasando? Sí, yo creo que tú describías muy bien el escenario, Patricio, porque efectivamente lo que ya empieza a ocurrir, ya se han ido despejando los nombres. La primaria por parte de la centroizquierda fue muy útil en ese aspecto. Respecto a la derecha, yo lo he señalado en varias ocasiones, creo que fue un error no haber hecho una primaria. Entonces hoy día, por el propio momento electoral, ya empieza a alinearse la candidatura más preponderante del mundo de la derecha. Y en este caso la de Kast es la que, según la encuesta, y yo creo que también debido a que la candidatura de Matei estuvo tanto tiempo en primera línea, y además que efectivamente, y lo hemos conversado en varias ocasiones en este programa, ha tenido una posición bien zigzagueante. Pareciera ser que hay poca claridad de cuál es el público al cual le quiere hablar, cuál es el público, el discurso con el que quiere llegar y a qué electorado quiere llegar. Y eso le está jugando muy en contra, y le ha jugado en contra los últimos meses, porque a ratos parece que trata de quitarle votación a Kast, a ratos parece ser que trata de mirar el electorado más bien de la centro-derecha o lo que se denomina el centro político, y ese espacio de poca claridad de discurso le empieza a jugar en contra, versus una candidatura de Kast que ha sido bien consecuente en sus planteamientos, ha sido bien permanente en esos planteamientos. Y efectivamente la candidatura de Janet Jara empieza a construir un liderazgo muy interesante, que resulta muy atractivo electoralmente, y que empieza a convocar y a construir cierta transversalidad en el discurso, más allá de las élites políticas, que yo me parece que es lo más interesante, que más allá de los acuerdos de la élite política, empieza a generar una adhesión popular bien interesante. Entonces eso es lo que está generando, y lo que va a generar hacia adelante es que efectivamente esto se tienda a construir en un espacio electoral, tratando de establecer
contradictores en el discurso. Entonces, por ese lado, comunicacionalmente, lo que se va a construir es probablemente Kast versus Jara. Y la candidatura de Matei, por todo lo que hemos dicho anteriormente, empieza a pasar a un segundo lugar, y eso empieza a generar esta conversación, este diálogo de dos posiciones, que va a ser precisamente lo que vamos a ver en las próximas semanas, seguramente con mayor intensidad, porque esto se va a ir agudizando probablemente. Se van a ir sacando temas de cada una de las candidaturas precisamente para ir seguramente polarizando el discurso, y yo creo que en eso va a ser muy interesante la capacidad que puedan tener los candidatos, la capacidad que pueda tener Janet Jara para mostrar esa capacidad de diálogo y acuerdo que no tengo duda que se pueda construir. Y lo de Kast, conocemos muy bien el estilo de candidatura que él tiene, lo ha tenido durante 3 candidaturas presidenciales, y conocemos muy bien el estilo de su discurso, de sus planteamientos, y frente a eso hay un desafío bien importante para la candidatura de Janet Jara. Sí, Laura, tú decías antes que ha habido un esfuerzo por romper los estereotipos. Yo agregaría caricaturas, ¿no?, que se han construido en torno a la figura de Janet Jara, no necesariamente del PC, como de Janet Jara, porque ella en su trayectoria política ha sido una persona que ha tenido capacidad de diálogo, que ha sacado políticas públicas en diálogo con empresarios, con el empresariado, en fin. Pero ahí surge la pregunta de cuánto, no sé si el partido o figuras del partido relevantes como Daniel Jadwe conspiran contra ese objetivo, ¿no? Cuando se dice que lo dijo el propio Daniel Jadwe en su programa de YouTube el día miércoles, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho, que las cárceles son instrumentos de dominación de clase, en fin, y hace toda una exposición desde el punto de vista del marxismo, del rol del Estado, en fin, que no solamente la cuña, digamos, es una postura ideológica que él plantea. Y Daniel Jadwe no es una persona que esté en la marginalidad del partido, sino que es una figura central. De hecho, el propio Lautaro Carmona se inclinó en la comisión política por Daniel Jadwe y no por Janet Jara, ¿no? Sabemos que Janet Jara tiene una posición que es distinta a esa, probablemente, pero ¿cuánto afecta su campaña, su candidatura? Y este objetivo de ir desarmando justamente las caricaturas, ¿no?, del marxismo, digamos, come guagua, para ponerlo ahí en buen chileno. A ver, a mí me parece que sería deseable una candidatura que todos los integrantes de los diferentes partidos políticos, pero particularmente dejo la responsabilidad en ellos, puedan actuar conforme o lo más alineado posible con el momento que se está viviendo, el momento épico, casi épico que se está viviendo. Primera vez que en Chile hay una candidata con tantas posibilidades, además de ser electa, militante del Partido Comunista. Me parece a mí que sería deseable que esto no pasara. Sin perjuicio del legítimo derecho que tiene cualquier persona de seguir opinando, porque esto tampoco se trata esto es una democracia y la recuperamos justamente para que las personas expresen las opiniones que quieran. Conociendo a Janet Jara y particularmente su formación como mujer de derecho, la verdad que me parece que no representa en absoluto lo que ella piensa, lo que ella entiende y lo que ha demostrado en su ejercicio profesional. Por lo tanto, yo no creo que afecte. Me gustaría, desearía y esperaría de todos los partidos políticos, porque esto la verdad que unos son comentarios ideológicos, los otros de procedimiento, es más bien una invitación a que podamos estar todas, también los independientes, el lugar en el cual me ubico yo ahora, que puedan efectivamente, más que nada, bregar por tratar de transmitir correctamente lo que son nuestras propuestas en materia programática, que se han ido consolidando y han sido concretas. Me parece importante decirlo, porque muchas veces los debates uno se queda como en la controversia respecto de dimes y diretes. Yo quiero también transmitir a las personas que nos están escuchando que los debates escuchamos propuestas en la industria salmonera, escuchamos propuestas respecto de las demandas de los trabajadores, los pescadores artesanales, respecto de los transportistas, sus demandas por seguridad, las propuestas que hizo la candidata en materia de seguridad y también ayer en la Cámara de Comercio. Por lo tanto, yo creo que lo que nos corresponde a quienes integramos el comando es tratar de volver a poner el foco en lo que interesa, que en definitiva es lo que las personas nos están escuchando, y dejar de quedarnos como en este debate de élite, porque al final el comentar sobre eso nos impide
impide seguir hablando de la necesidad de poder revisar propuestas en materia de construcción de carreteras hacia el norte, dar seguridad o tiempos de espera en las propias carreteras para que los camiones, las propias mujeres que conducen puedan tener espacio de descanso, hacernos cargo de la preocupación de los pescadores artesanales respecto del lobo marino, o escuchar atentamente las demandas del comercio respecto de las políticas de empleo y de las medidas regulatorias en materia de empleo, que son 3 temas que se abordaron en cada uno de los encuentros que hubo. Yo entiendo que es parte también interesante conocer de las polémicas, pero yo podría asegurar que la mayor parte de quienes nos escuchan hoy día quieren tener certeza respecto de temas de seguridad, de tranquilidad también, y poder tener capacidad de diálogo y de empleo y de otras cuestiones que, insisto, no solamente porque aparecen en las encuestas cuando las personas mencionan como los temas más importantes, sino porque efectivamente cuando nos ha llegado el momento de conversar con estos grupos de interés, efectivamente lo manifiestan. Entonces, insisto, yo desearía que esto no se diera, pero la verdad es que esto es parte de hacer campaña, nomás es parte de lo que hay, y yo creo que hay que lidiar con eso, pero aprovecho de hacer un llamado para focalizarnos efectivamente en los temas que les interesan a las personas. Laura, algo así como hacer una diferencia entre el electorado real que va a decidir la elección y el de nicho, que es muy legítimo, pero que habitualmente está en nuestros entornos políticos e ideológicos más inmediatos. Sí, es como cuando dice esto no le interesa más que a la manzana cercana a la moneda. Sí, me parece que efectivamente es así, porque recuerden ustedes que esta elección de noviembre es de todos los chilenos, que están, además es voto obligatorio, por lo tanto sería importante que de una vez por todas comenzáramos a debatir sobre los temas que le interesan a las personas, ver en qué plazo, cuánto cuesta, cuáles son nuestras aspiraciones de crecimiento, cómo vamos a llegar y lograr un salario digno, vital, como dice la candidata, para que más personas puedan llegar a fin de mes, o cómo vamos a asegurar que los niños no estén encerrados en sus casas y puedan salir a jugar a las plazas, porque el narco es un tema que vamos a enfrentar con transparencia, con modernidad, con innovación y también con un perfeccionamiento cada vez más de nuestras policías. Me parece a mí que esos temas son relevantes, también los del mercado laboral, y son los que las personas quieren escuchar al final del día. Sí. Sí, ahora Claudio, bueno, muchas veces los temas que dice Laura, que son lo importante, y que duda cabe, no son los que predominan en los medios de comunicación, y quedan estas frases como las que yo les leía recién, ¿no? Y que generan incertidumbre, generan miedo, generan dudas, legítimas o no. Y ahí, Claudio, te quería preguntar cómo ves ese factor, ¿no? De las caricaturas que se hacen, el tema de los estereotipos, pero también este tipo de declaraciones que no ayudan mucho a la candidata, ¿no? Vamos a ver si es que esto tiene algún efecto electoral, pero por lo pronto en términos de opinión pública no la ayudan, la enredan, no la hacen salir a hablar de este tema y no otros, por ejemplo. Yo siempre miro estos temas como en 2 niveles. Yo diría, una es el nivel o la dimensión, más que nivel, diría yo, de la élite política y de los actores políticos habituales. Para mí, esta dinámica de ir generando caricaturas, de ir desviando el foco a temas menos relevantes que lo programático, a las ideas, a las propuestas, me parece que forma parte propio de una dinámica política que se ha construido en el último tiempo, que me parece que no es positiva para la democracia, para la construcción y la deliberación pública. Y eso ahora creo que siempre pasa, y sobre todo hoy día con la exposición que uno está en materia de redes sociales, con las nuevas tecnologías, es muy fácil generar caricaturas y noticias falsas respecto a lo que es una candidatura, y yo creo que eso le hace muy mal a la democracia. Pero una segunda dimensión, que yo creo que es bien importante, tiene que ver con el ciudadano común y corriente. Y yo creo que ahí hay un espacio bien importante donde probablemente toda esta caricatura, toda esta construcción mediática que se hace, no necesariamente llega en el mismo sentido como se discute en la élite política. Creo que hay una ciudadanía bastante más desafectada de la coyuntura política del día a día, que sí pone mucha atención a las propuestas, a las ideas y a los contenidos que probablemente pueden apuntar a resolver problemas de la vida cotidiana. Y en ese sentido yo creo que la candidatura de Jara ha construido precisamente ese espacio. Yo creo que tiene un desafío bien importante, estar evidentemente en la discusión de la coyuntura política del día a día y dando explicaciones probablemente por caricaturas malintencionadas que se están construyendo respecto a su liderazgo,
pero tiene un espacio muy importante en lo que puede ser la llegada directa con la ciudadanía, con un mundo mucho más popular, más social, que yo creo que está mucho más atenta a las ideas, a las propuestas que pueda plantear la candidatura de Yanal Jara, más allá de las caricaturas que se intente construir mediáticamente. Sí, hay dos clichés que se me vienen a la cabeza a propósito de lo que estamos conversando, ¿ah? Uno, el que la política se parece más al arte que a la ciencia, ¿no? Porque necesariamente debe navegar de manera imprecisa entre contradicciones, subjetividades, en fin. Y el otro cliché del que me acuerdo es que se dice que las derechas en general son más homogéneas y los progresismos y las izquierdas son más heterogéneos, ¿no? Y que por lo tanto el tipo de desafíos para liderar son diferentes. Bueno, quizás estos dos clichés ameriten algún comentario a la vuelta, veámoslo. Por de pronto son las 9:01. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos.
Son las 9:06. Vamos a ir respecto a la decisión. Se suponía que hasta principios de semana era la decisión que iba a tomar la Junta Nacional de la Democracia Cristiana sobre el escenario presidencial, pero con el paso de las horas ha aparecido como una eventual decisión, la no decisión, ¿no? Que es dar libertad de acción. Vamos a hacer inmediatamente la aclaración. Laura Albornoz no es demócrata cristiana, pero fue, ¿no? 39 años. Claro, y Claudio Pérez tampoco es demócrata cristiano, pero dirige un centro de estudios que otrora estaba muy vinculado con la DC, así es que algo saben ustedes de este tema y de este mundo, ¿no? El mundo demócrata cristiano. Bueno, ¿cómo ven el dilema para el partido este fin de semana? Yo lo resumiría así, Laura. Parece ser que si no apoyan a Janet Jara, que ese es el temor, ¿no? Es más difícil poder negociar la lista parlamentaria. Ahí hay algunas opiniones distintas sobre el tema. Por el otro lado, parece ser que si la apoyan, el partido se puede quebrar, ¿no? Entonces, entre un escenario que sería malo para el partido y otro, que también sería malo, parece que ahí aparece por necesidad, bueno, mejor demos libertad de acción y en la segunda vuelta vemos, ¿no? Oye, ya surgió otra opción, que es apoyar a otro candidato que nadie sabe quién puede ser. O sea, se habló de Harold May Nichols, Eduardo Frei, pero una opción difícil. Sí. El expresidente Frei tiene 83 años, para que se sepa. No, eso no le impide ser candidato presidencial, pero obviamente es una edad avanzada. Bueno, Claudio. Sí, mira, yo creo que efectivamente la definición de la DC que tome el día de mañana va a ser bien compleja e importante, yo diría, para el mundo de la DC, para el mundo demócrata cristiano. Es muy relevante por lo que significa apoyar una candidatura de izquierda y lo que eso significa, pero yo creo que lo más complejo tiene que ver no solo con la decisión que se tome, que yo creo que han aparecido distintas declaraciones en estos días, se ha ido tensionando la dinámica interna del partido, por lo que uno se ha ido enterando por la prensa, pero yo creo que tiene que ver por el estado actual en el que se encuentra el partido, en el que se encuentra la democracia cristiana, con un riesgo de obtener un mal resultado en la parlamentaria, si lo que se han dicho y lo que hay distinta información que ha trascendido, de que si efectivamente no se logra un acuerdo, una lista única, eso pondría en un pie muy complejo a la DC para poder seguir existiendo como partido electoralmente. Y eso es muy complejo para un partido que fue tan importante en la historia política de Chile, un partido muy, muy importante en la historia política del país. Y yo creo que efectivamente, o dicho de otra forma, lo más complejo, no, a mi juicio, no es la decisión que se vaya a tomar mañana, es que esto puede ser la consecuencia o la parte final de un proceso de decaimiento de importancia política en el sistema político chileno. Yo creo que eso es lo más complejo para el partido, para la democracia cristiana, por un lado. Y creo que lo otro que es complejo tiene que ver precisamente con todo un electorado que en el último tiempo se ha ido difuminando. Un electorado que ya no es propiamente del mundo DC, sino que es más bien un electorado que mira el espacio político con la necesidad de realizar propuestas, de tener presencia en la discusión, en los debates electorales, y eso es lo más complejo hoy día. Sí, Laura, bueno, esto hay que verlo obviamente en un tramo más largo, desde la libertad del camino propio que tomó la democracia cristiana hace varios años con Carolina Goich, y cómo ha ido también en declive su cantidad de, no solamente de militantes, sino que de parlamentarios, de representantes por elección popular, alcaldes, en fin. Eso por un lado. No te voy a pedir a ti que hables por el partido, porque sabemos que ya no militas ahí, pero desde el comando de Janet Jara, ¿qué importancia se le da a la presencia de la democracia cristiana poniendo este respaldo, ¿no? Porque hay quienes dicen que en realidad la democracia cristiana en términos cuantitativos no es un gran aliado, pero sí el nombre, ¿no?, de la democracia cristiana, esto de dar la sensación de mayor amplitud, ¿no?, de que está el centro también detrás de Janet Jara, es muy relevante, ¿no? ¿Cómo ves el aporte ahí de la DC detrás de Janet Jara? Yo diría que efectivamente nuestra candidatura apuesta a ser lo más amplia posible, y dentro de esa amplitud de la vigencia de partidos políticos hoy día se encuentran todos, pero efectivamente falta uno que formó parte
integró gobiernos desde la transición democrática hasta ahora, que fue justamente mi ex partido, la Democracia Cristiana. La verdad es que yo tengo la impresión de que la candidata ha sido muy firme y clara respecto de la necesidad de incluir, y se lo ha pedido a los partidos que la apoyan, de tener el tiempo y la espera y la máxima generosidad con un partido que efectivamente está pasando un mal momento, pero que sí es representativo de lo que es la historia, la transición y parte de gobiernos muy exitosos, entre ellos ustedes mencionaban, y de grandes avances en materia de infraestructura, etcétera, como el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. A mí me parece que ella está en una apuesta por lograr efectivamente grandes acuerdos, y una primera demostración de eso es hacerlo al interior de su propia coalición. Integrar a la Democracia Cristiana es significativo, además, no tan solo por los militantes del partido, sino por lo que ella representa todavía en el pueblo chileno en cuanto a las certezas de avanzar en el más amplio espectro, de hacer aportes técnicos, de contribuir al funcionamiento del Estado de Derecho, como el resto de los partidos políticos. Ahora, este debate sigue siendo de nuevo un debate de élite, porque lo importante es poder representar a aquellas personas que todavía están. En mi familia somos 6 integrantes, todos militantes demócratas cristianos, lo eran, el único que queda militando hoy día es mi hermano, pero son personas que efectivamente se ubican en el centro, y eso pasa teniendo militantes o no. Uno va a regiones, le dice, yo milité en el partido, yo fui demócrata cristiano, mi padre, y me parece a mí que es un acto de muy importante, que refleja como la calidad de mujer de Estado que tiene Janet Jara. Ella ha hecho esfuerzo permanente por integrar a la Democracia Cristiana, y me parece a mí que es fundamental. Yo también lo creo fundamental, y lo creo porque sé lo que representan sus bases, sus militantes, y también las personas que se sienten cercanas a este partido. Ahora, también la idea de poder ampliarnos a los movimientos sociales y a las diferentes formas de organización de la ciudadanía que no se encuentran militando en los partidos políticos. De nuevo, no tengo para qué recordar aquí en este espacio que la militancia de partidos políticos es súper baja en la población electoral en Chile. Entonces también tenemos la capacidad de entender que el debate no se debe circunscribir solo a los partidos políticos. Yo en lo personal creo, al igual que la candidata, que deberíamos tener una lista unitaria, no solamente para que los cálculos electorales que la DC no desaparezca como partido político. Recuerden además que está esta exigencia del 5% de representación en el Parlamento, que es un tema no menor, sino particularmente por lo que eso representa. Es un sector del país importante cuyos voces y discursos tienen que ser considerados, y me parece a mí que el esfuerzo que ha hecho Janet Jara la muestran tal cual ella es, en el sentido de querer construir amplias mayorías, tener un Parlamento amplio también que le permita gobernar y poder avanzar en las propuestas que están contenidas en su programa de gobierno. Yo espero sinceramente, y he estado recibiendo, pero no se trata de eso. A mí me tocó ser 2 veces vicepresidenta nacional del partido, y uno escucha la tensión que hay interna. Espero que puedan resolverlo de la mejor forma a través del órgano más importante que tiene la Democracia Cristiana, que es su Junta Nacional, y yo creo en la sabiduría de sus militantes de base, y no me cabe duda que va a haber una buena respuesta, la que sea, y que nos permita construir una lista parlamentaria unitaria. Sí, hay que decir, disculpa Pato, pero para que nuestros auditores televidentes lo sepan, que Rodrigo Albornoz, dirigente de la Democracia Cristiana, es hermano de Laura, y él es partidario de buscar una candidatura paralela, digamos, a la de Janet Jara, pero bueno, que sean hermanos no implica que tengan que estar de acuerdo. No le vamos a preguntar a Laura cómo son los almuerzos de fin de semana. Buenísimo, fíjate, yo empecé a militar con Rodrigo a los 13 años, desde chico. Rodrigo Lucho fue dirigente contra la dictadura, mi hermano Santiago también, son una familia, mi padre dirigente sindical. Mucho orgullo siento de él y de mi familia en general, nos queremos mucho. Sí, una pregunta bien breve, Laura, para luego darle la palabra a Claudio, pero ya que estás ahí en el entorno de Janet Jara, ¿cómo ves tú un escenario que se empieza a fraguar según el cual la Democracia Cristiana diría algo así como: ustedes que son de Janet Jara, no nos obliguen a optar por ella ahora, pero vayamos juntos en lista parlamentaria, y nosotros no vamos a apoyar a Matei, no vamos a apoyar a Kast? Pero además en las últimas horas el diputado Undurraga incrementó la apuesta, digamos, o la oferta, porque dijo:
no tendríamos problemas en apoyar a Janet Jara en segunda vuelta. Lo dijo Andrés Saldívar ayer también. ¿Cómo ves ese escenario? A ver, me parece que todas las alternativas son posibles y la candidata lo ha dejado claro. Yo creo que puede ser una solución el dar libertad de acción y que hay... parece que la de levantar un candidato, como tú decías, Monserrat, hace un rato no ha resultado. No resultó de pronto porque hubiera sido deseable que participara en la primaria también, pero independiente de eso, y de nuevo, sin querer meterme en absoluto en un partido nada más que en el que quiero, el único que he militado en mi vida, yo la verdad es que esperaría que cualquiera fuera la decisión podamos incorporar a las personas a esta lista parlamentaria de la manera más amplia posible. Chile necesita unidad y esto no es un eslogan, Chile necesita llegar a acuerdos, necesita, porque tenemos que pensar la minería, la industria, el comercio, la seguridad, la educación de los niños, la vivienda de manera más colectiva para lograr efectivamente avance, y eso se hace solamente integrando a más y más personas, escuchando más voces y hablando con todos los sectores. Sí, Claudio, en esa línea, ¿cómo ves tú una salida razonable para esto que está vinculado estrechamente con la lista parlamentaria, ¿no? Que bueno, se tiene que inscribir en poquitas semanas más? Porque claro, hay un clima que está bien tensionado. Esta semana acá el diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la DC, hablaba de un chantaje del Partido Socialista, porque Paulina Bodanovich dijo también esta semana que bueno, si es que ellos quieren integrar la lista parlamentaria, tienen que apoyar a Janet Jara, ¿no? Poniendo esta condición, y ahí desde la DC hablaban de chantaje, pero por otro lado, a nadie le conviene que haya más de una lista, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú una salida a esta encrucijada, este dilema que está vinculado con lo presidencial, pero también con lo parlamentario? Claro, y disculpa, Monse, a lo mejor agregar, si en última instancia la candidatura de Janet Jara le conviene un apoyo ahora, pero con un partido diezmado o quebrado, ¿no? No, y además la elección de segunda vuelta es otra elección y ya tiene asegurado por lo menos el pase a la segunda vuelta. Bueno, Claudio, ayúdanos a resolver el problema de la democracia cristiana. Yo le agradezco las preguntas de tan fácil respuesta que me han hecho. Mira, yo creo que es bien complejo el escenario, porque evidentemente la DC pasa por un momento muy complejo y además es muy tenso al interior del partido. Es muy tenso al interior, y yo haría una distinción entre la dirigencia partidaria y el militante de base del partido. Yo creo que hay una distinción bien importante que hacer. Yo lo otro que diría es que, bueno, mira, para la democracia cristiana formó parte de un gobierno con el Partido Comunista formando parte del mismo gobierno. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su contexto también, lo que puede significar. Ahora yo creo que lo más importante, yo diría, para el partido es lograr un acuerdo. Lo que deberían hacer es lograr algún acuerdo que les permita mantener un espacio electoral a nivel parlamentario. Y eso a mí me da la impresión que probablemente va a ser por la vía de la libertad de acción. Me da la impresión que eso es lo más a lo que van a llegar probablemente, y eso va a permitir seguramente en la libertad de acción construir un acuerdo parlamentario y apoyar la candidatura de Janet Jara en una segunda vuelta. Me parece que eso es un espacio que le permitiría a la democracia cristiana seguir siendo parte del sistema político. Y yo creo que eso es lo que se está jugando la DC hoy día. Ahora, Claudio, sí, disculpa, pero disculpa si soy duro, pero por otro lado, un partido que no es capaz de ponerse de acuerdo sobre un candidato presidencial es como una fachada de partido, porque si no se pueden poner de acuerdo en eso, ¿en qué, digamos? Bueno, o estoy siendo muy duro. No, de hecho es lo segundo que iba a decir, Patricio, porque lo hemos conversado mucho en varios programas. Efectivamente, yo soy de la idea de que los partidos políticos tienen que tener capacidad de vincularse con la sociedad, tienen que tener capacidad de presentar candidaturas. El partido político, por definición, busca el ejercicio del poder, busca hacerse del poder para ejercerlo, para construir un mejor país y una mejor sociedad. Entonces, un partido que está enfrentando una situación tan compleja como esta, donde no tiene capacidad ni de levantar una candidatura, ni de apoyar expresamente una candidatura, evidentemente es un partido que está en un grave problema. Y yo creo que el análisis hoy día
que estamos haciendo en este programa respecto de un partido determinado es cómo ese partido logra seguir siendo parte del sistema político en términos electorales y en términos de la lista parlamentaria. Y tal vez para eso el camino que tome la DC tenga que ver precisamente con la libertad de acción. Ahora, si tú me preguntas a mí, creo que eso no es una buena definición para un partido político en virtud de lo que he dicho anteriormente. Porque un partido político es un partido que tiene que tomar definiciones. No puede estar en todo momento, no puede estar en aquellas circunstancias complejas, diciendo libertad de acción, mejor no discutamos los temas, no nos enfrentemos y sigamos dilatando un proceso bien complejo de subsistencia de un partido político. Los partidos políticos son aquellos que son capaces de tomar definiciones, de discutir los temas internos al interior de su estructura propiamente tal. Y eso es lo que le puede dar vitalidad a un partido. Lo otro es simplemente seguir dilatando un proceso muy complejo, que ahí la democracia cristiana tendrá que ver cómo lo resuelve. Bueno, esto es algo que se va a zanjar o no zanjar mañana, ¿no? En la Junta Nacional de la DC, así que está ahí en pleno desarrollo. Los quería llevar a otro tema en los minutos que nos quedan, que tiene que ver con una situación que ha marcado la pauta informativa esta semana, también la anterior, que es la de este sicario del rey de Meix, que está prófugo fuera del país, y esto instala nuevamente, y que también ha marcado los foros de los candidatos presidenciales, el tema de la seguridad pública en el país, ¿no? Tú lo comentabas más temprano, Pato, a raíz de una entrevista ayer a Daniel Johnson de Paz Ciudadana, sí, que él hablaba de esta discordancia entre la percepción, decía, Chile es el país más atemorizado del mundo, y obviamente lo respaldaba con datos, con cifras, y eso no se condice con la situación, que es grave, por cierto, es preocupante, pero no se condice con los números, ¿no? Dice, casi todos los países de América Latina tienen índices no altos, sino mucho más altos de criminalidad que Chile. Así es. Y bueno, y esto desafía también las candidaturas presidenciales, ¿no? De hacerse cargo del problema, pero en la magnitud adecuada, no sobre reaccionar, porque escuchamos el tema de militarizar, bueno, y ha sido también parte del discurso, por ejemplo, de José Antonio Kast, ¿no? ¿Cómo lo analizas, Laura, desde una perspectiva más amplia, quizás? A mí lo que me preocupa de esto es actuar con responsabilidad. Yo creo que cuando se utilizan eslogan en donde todo, porque yo he estado en 3 debates, todo es asesinatos, muertes, un poco repetir lo que a veces también las personas ven en los noticieros, cuando prenden la noticia, en los medios de comunicación, hacen de esto un tema. Ahora, sin perjuicio de aquello, yo sí considero que lo que puede haber pasado, tal cual dijo, me parece que el ministro de Seguridad Pública, el ministro Cordero, esto es de extrema gravedad, o lo dijo el ministro Gajardo. O sea, el que haya pasado, no ha habido los controles, no importa quién ni cómo, es de extrema gravedad que a esta persona haya quedado en libertad, y hay que evaluar, y la Fiscalía está haciendo ahí un trabajo importante respecto a cuáles fueron los procedimientos. Eso no puede volver a suceder, y nosotros tenemos que tomar todas las medidas para que las personas de ese nivel de responsabilidad o de delincuencia y en general efectivamente reciban y operen todos los mecanismos que el Estado de Derecho establece para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que si bien es cierto hay una más alta percepción de delincuencia o de inseguridad en nuestro país, creada en parte también por esta polarización dicotómica entre derecha e izquierda, quien asegura la seguridad, quien no, cuando la verdad que este es un tema tan complejo que son difícil de abordar. Lo pongo a propósito del tema de femicidio. Yo recuerdo que había un debate respecto a qué gobierno lograba bajar o no las cifras de femicidio, y la verdad es que son problemas tan estructurales que son difíciles que un gobierno en 4 años, y es irresponsable que alguien se atribuya como exitoso en el logro de ciertos objetivos como en materia de seguridad. Lo que hay que lograr aquí efectivamente es dar certeza a la gente de que este tema se va a trabajar con total amplitud, a objeto de tener las mejores medidas que pasan por, y lo ha dicho la candidata en numerosas oportunidades, prolongar la carrera de nuestras policías, mejorar las tecnologías y la información para poder tener catastrados estos grupos, mejorar las condiciones de todas las
instituciones que participan en la red contra la delincuencia y particularmente lograr mayor diálogo social. Nosotros creemos que efectivamente la cohesión social propende a generar esta sensación de inseguridad, porque en la medida que yo me encierro en mí mismo, no hablo con el vecino, no nos coordinamos, no trabajamos en conjunto y también podemos apreciar la información que recibimos por la prensa, esta situación o esta sensación no va a cesar. El otro día estaba con mis padres, los dos adultos mayores, y mi papá le volvía a repetir. Mi papá, un hombre que además participa en política, sabe que esto es parte del manejo y le repite a mi mamá, pero hay que cerrar porque el otro día saltaron, o sea, se vuelve como parte de la retórica de que hay un buen esfuerzo también con los medios de comunicación para poder controlar efectivamente el cómo se entregan las noticias y también de la autoridad de poder hacer lo necesario para evitar que este tipo de situaciones sucedan. Sí, Claudio. Sí, mira, yo creo que evidentemente Chile está en una situación muy compleja en términos de seguridad y me refiero a lo siguiente. Estamos todavía en una curva donde los crímenes de alta connotación pública nos siguen sorprendiendo, asustando. Porque lo más probable es que en un tiempo más estemos en un momento donde hayan cosas que se tienden a naturalizar. Y tal vez eso va a producir que la sensación de inseguridad disminuya. Entonces estamos en la curva de inicio por la que han pasado todos los países de Latinoamérica, donde, por ejemplo, mira, un tema tan dramático. Hace 3 días acribillaron a un padre con una niña de 7 años. Sí. Eso a mí me parece que es gravísimo. Y yo no quisiera que cuando vuelva a pasar eso, la atención mediática, la atención de la sociedad y de la élite política fuera menor. No sé si me explico en el punto. Totalmente. Lo que pasa hoy día es eso, estamos en esa curva. Entonces probablemente eso, en cuanto a sensación de inseguridad, produce que Chile sea uno de los países más atemorizados a nivel comparado. Si uno mira las cifras, evidentemente las cifras de criminalidad dura no son tan altas como las que existen en otros países a nivel comparado. Pero yo soy de los que cree que estamos en el momento donde todavía lo podemos controlar, donde todavía como instituciones podemos hacer cosas, donde todavía las policías pueden actuar, el Ministerio Público y el Poder Judicial pueden actuar. Estamos todavía en ese momento. Pero yo creo que la línea, para que dejemos de estar en ese momento, cada vez es más estrecha. Y como país tenemos que lograr un acuerdo muy importante de cómo nos enfrentamos a una criminalidad muy distinta a la que existía hace 5 o 10 años en nuestro país. Dicho lo anterior, creo que en eso también hay medios de comunicación que contribuyen a generar una sensación de inseguridad que no dice relación con las cifras de delitos que existen hoy día. Y sobre todo en año electoral, eso tiene un discurso y una dinámica muy lógica que yo no comparto, pero la dinámica ¿cuál es? Polarizar un tema tan sensible como es el tema de la seguridad pública, donde pueden haber recetas fáciles para problemas complejos, que yo no comparto. Cuando se plantea que la delincuencia o la delincuencia del crimen organizado se va a resolver rápidamente, con más policías, con renuncia de libertades individuales de las personas, yo creo que esa es una receta fácil, una receta populista para un problema muy, muy complejo, que lo hemos visto además en países latinoamericanos, donde lo que existe son propuestas fáciles para problemas complejos que dicen relación con renuncias de libertades personales de las personas en pos de mayor seguridad. Y yo no comparto en lo absoluto esa dinámica. O sea, creo que efectivamente hay un sector de la prensa que está trabajando precisamente para eso, para generar una sensación que le es muy fácil, después de generar esa sensación, le es muy fácil a un discurso populista entrar por esa vía a proponer respuestas fáciles a problemas complejos. Y yo creo que en eso no hay que caer como sociedad. Pero también reitero lo que dije en la primera parte de mi intervención. Creo que estamos ante una situación demasiado compleja frente a un crimen organizado que no conocíamos con anterioridad y del cual el sistema político y la institucionalidad tiene que hacerse cargo para enfrentarlo de forma coherente y con una unidad que requiera eso. Y todo lo demás que significa para poder resolver un problema tan complejo como este.
No, y que Totalmente de que la acuerdo. política está a la altura. Uno ve las discusiones en el Congreso frente a temas como este, con un tono bien polarizante, como dice Claudio, y esto al único que beneficia es al crimen organizado, po. Y al narco, pero respecto de esas propuestas, las personas y los propios candidatos no han hecho relación. Janet Harris hizo una propuesta concreta, porque esto que pasó de estas 78 balas que recibió, que fue un acribillamiento, uno se pregunta efectivamente, frente a la propuesta de levantar el secreto bancario para ciertas situaciones respecto de ciertos ejercicios, desempeños en nuestro país, para ver efectivamente dónde está el dinero, cómo se mueve el dinero, cómo se mueve el narco, que es causante en parte de esta disputa. Sería interesante que pudiéramos lograr en esto una posición de parte de las otras candidaturas. Cuando llegamos a este momento, la gente se calla y va del tema y pide más policía y pide más cárceles, pero por favor, vamos a la fuente del problema. En muchos de estos casos tiene que ver también con la circulación del dinero en nuestro país. Mira, si por sentido común, esto no por derecha e izquierda, por sentido común, es evidente que para combatir el crimen organizado es mucho más importante levantar el secreto bancario que el examen de pelo. Indudablemente, pues. Pero es por sentido común. Es que es un negocio, No hay es que derecha e atacar el izquierda, negocio. ¿no? Y por eso además la dicotomía derecha-izquierda es absolutamente perniciosa, porque si las personas creen que el problema del crimen organizado es un problema de gobierno y no de Estado, no vamos a avanzar. Y además contradice la evidencia. O sea, la evidencia dice que durante los 2 gobiernos del presidente Piñera la situación de seguridad pública no mejoró. Por el contrario. Entonces, nadie tiene una solución y hay que buscar acuerdos. Yo en eso estoy con Claudio, a largo plazo y lo más amplio posible. Lo peor es que sí hay candidaturas que dicen que tienen soluciones mágicas, pero desde acá decimos que esas soluciones no existen. Claudio Pérez, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá. Muchas gracias, Montserrat, Laura, Patricia, muchas gracias. Laura Gracias, Albornoz, muchas Claudio. gracias. Que tengas Hay una guagua por ahí, Sí. qué lindo. Oye, nos vamos a ir a un Me breve... quedé con los bebés cuidando en la casa hoy día, por eso no pude Muy estar bien, muy bien, presencialmente. Que felicitaciones. se mejore, Claudio. Oye, qué bueno que los papás también se queden cuidando. No, maravillosa la imagen, sí. Po. Oye, nos vamos a ir un breve alto porque a la vuelta Claudio Medrano va a conversar con la profesora de nuestra universidad, María Teresa Infante, quien es candidata al Premio Nacional Gran de Ciencias Sociales y profesora, Humanidades. gran Así que, profesora académica. para escuchar las reflexiones de esta gran académica de nuestra universidad. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema